Hola Rodolfo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Estaba pensando, ¿no? en vos, porque claro, te ves obligado a reflexionar, a aportar, a comentar una y mil veces, y no es una metáfora, es literal, Sí, sí, sí. asuntos que giran sobre los mismos temas, ¿no? Es decir, casi casi tenés que andar de botas porque vivís lloviendo sobre mojado. Y bueno, es la tarea que tenemos en este momento, ¿verdad? Y bueno, estamos Y, dedicados a eso, y voy a a ser tratar muy de honesto. comunicar de la mejor manera posible. Voy a ser franco contigo, pero en realidad, principalmente franco con los oyentes. Uno siempre tiene la tentación de, cuando trabaja de esto, de hacer de medio, literalmente, ¿no? A alguien que sabe una cosa o que conoce algo y el resto de personas que uno tiene la convicción de que pueden necesitar de ese conocimiento o de ese saber y uno oficia de medio. Y uno siempre tiene como la tentación de, bueno, ser distinto. Está bien, y eso es positivo, Lo que agrega pasa, valor. lo que pasa que a veces es inevitable no serlo. Y bueno, Así que ya anticipo lugares comunes. ¿De dale, acuerdo? dale, dale. Aún así, hay una pregunta que me parece que se impone a propósito de la reforma de la seguridad social. Y justamente está la pregunta en el inicio del comentario. Rodolfo, en 7 palabras, ¿por qué tenemos que reformar la seguridad social? ¿Cuáles son los problemas que luce de tal envergadura que sea casi unánime que hay que protagonizar cambios? La sociedad del siglo XXI es muy diferente de la sociedad del siglo XX. La principal diferencia somos nosotros, las personas, cada vez más viejos, cada vez menos jóvenes, y eso lo que significa es que el diseño, que funcionó muy bien durante 100 años, en el cual se financiaba mediante transferencias entre generaciones, hoy, si no lo cambiamos y si no vamos a un diseño que implique un método de financiamiento diferente, va a implicar que cada vez menos jóvenes tengan que financiar a cada vez más adultos. Ujú. Traté de ser, digamos, salir de esto, no es un problema de que haya un déficit, no. Un déficit se arregla fácil con un par de renglones en una ley. El problema es mucho más severo que eso. Tiene que ver con el volumen de transferencias de recursos que la población joven tiene que hacer ya y lo cuanto más va a tener que hacer para nosotros los mayores. Yo ya me ubico en el paquete de los mayores porque estoy viviendo la mitad de mi década del 60, ¿verdad? Estoy viviendo mi año 6-5. 65. Bien, y en ese contexto, lo que decís que además suena lo suficientemente claro como para que todo el mundo entienda de qué estás hablando, a nadie sorprende. Hay una cosa que cuando se abordan estos temas a mí un poquito me llama la atención y tiene que ver, es muy difícil en líneas generales, parto de esa base, que al Uruguay le pasen cosas que antes no le hayan pasado a otros. En líneas generales, y advirtiendo que igual en cada latitud hay ciertas peculiaridades. Pero en general las cosas no pasan y me quedó como muy claro. Incluso lo que nos sucedió en la pandemia, cuando el año pasado, casi en el arranque, me parece que sufrimos todos de un impulso un tanto soberbio, esto es mi opinión, ¿eh? Acá no entra, somos distintos, el mundo, ¿no? Nos vienen a estudiar esa cosa que cada tanto nos viene y que a mí me fastidia un poco, ¿verdad? Y en realidad vino, pasó y pasamos bastante dolor desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? Estos temas, en realidad, no son nuevos para el mundo. Estos que... Correcto. Es decir, en América Latina Uruguay es un país pionero en ese Sí, sentido, es el sí. primer país que está transitando por esta situación, pero en el mundo no. En el mundo no. En el mundo tenemos países como España, por ejemplo, para hablar de un conocido, que tiene una población muchísimo más envejecida que la nuestra. Tiene el mismo nivel de gasto público que el uruguayo, eso ya es llamativo, ¿verdad? Porque la población es bastante más envejecida. Y hay países como los nórdicos, que son un poco el modelo Mm, tradicional de estado de bienestar. los niños sotes de la clase. Los niños sotes de la clase, claro, en mi libro yo les llamo los mejores de la clase, Mm, este, que han transitado bastante antes que nosotros por este proceso de envejecimiento y lo han sabido administrar de una manera bastante eficiente. Los sistemas daneses, noruegos, suecos,
el de Países Bajos, tienen esquemas mixtos con componentes de transferencias entre generaciones y componentes de ahorro previo muy importantes. Diría que, por ejemplo, un país como Países Bajos, Holanda, tiene 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro jubilatorio. Uruguay, con todo el desarrollo del ahorro obligatorio que administran las AFAPs, tiene apenas un 30%. Es decir, son países donde la seguridad económica en la vejez depende en menor medida de transferencias entre generaciones. En el caso, en el esquema, llamémosle holandés, ¿verdad? Es decir, la vieja lógica, lo que yo hoy cobro como jubilado es lo que los jóvenes están aportando, ¿verdad? Que servía cuando vivíamos menos, Correcto. ¿no es Y cierto? cuando cada vez había más jóvenes, Claro. cuando vivíamos la explosión demográfica. Ahora estamos viviendo un fenómeno exactamente el inverso, el declive demográfico. Y Uruguay se integra al conjunto de países, una treintena en el mundo, cuya población se achica en unas décadas. Ajá. Bien. Es un cambio que nos cuesta entenderlo, ¿no? Es decir, porque tiene que ver hasta con nuestras ciudades, cómo son nuestras ciudades de amigables o no para los viejos, las veredas, cómo es la vida familiar, cómo es el tema del cuidado de los mayores. Mi padre tuvo 9 hermanos. Siempre había alguien que se encargaba de cuidar a los padres mayores, generalmente una mujer. Ujú, Hoy eso ya no es así. ujú. Y cuando es a cambio de un enorme sacrificio, y cada vez menos. Pensemos, cada mujer hoy en el Uruguay tiene 1,4 hijos. Es decir, eso es una tasa de fertilidad realmente baja. La de reposición demográfica es 2,1. Los cambios que vamos a ver en las próximas décadas, producto de este cambio demográfico, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es así. Obviamente es muy bueno vivir más No, y vivir seguramente bien. encierra cosas ¿Está? buenas y encierra cosas malas, Correcto, claro. pero implica desafíos, es otra sociedad. Bien, perfecto. Es más, ya que hablaste del tema, te he escuchado también hacer referencia a que en este contexto la población de ciudadanos del mundo que por distintas circunstancias han elegido Uruguay, desde ese lugar, desde esa perspectiva, yo creo que por muchas otras, podría ser una buena noticia, ¿verdad? Más también para que esto sea un elemento que pueda ayudar a revertir, se necesita mucho más tiempo Sí, y mucho sí, más sí, ciudadanos del sí, mundo sí. que se afinquen, Sí, ¿no? sí, probablemente Uruguay pase a ser un país en el futuro receptor de migración. Hoy ya estamos viendo algo, es producto más bien del contexto de los países que están expulsando a las personas, pero en un contexto donde la población se estanque y se achique, como en el caso, como es lo previsible con el caso de Uruguay, y si económicamente Uruguay logra tener niveles de productividad buenos y logra tener un crecimiento económico, va a ser un país atractivo para mucha migración. Ujú. Hace un par de semanas me invitaron a exponer en lo que le llaman en el Parlamento la Comisión del Futuro, y una de las líneas que precisamente yo sugería era que Uruguay debía ir pensando en una política de inmigración. ¿Qué inmigrantes atraer? Uruguay hoy va camino a poder ser atractivo para muchos ciudadanos de otros países de la región. Y tenemos experiencias buenas, también tenemos, digamos, otras no tan buenas, en ese proceso de recepción migratoria que requiere siempre, además, una, un cambio cultural, ¿verdad? Tenemos que ser bien abiertos a la migración, como lo fue la sociedad que recibió a mis abuelos, por ejemplo, cuando vinieron del País Vasco. Bien, este último asunto seguramente es lo suficientemente importante como para hincarle el diente más temprano que tarde, seguramente en otro momento, ¿verdad? Porque además requiere de un esfuerzo desde muchas perspectivas. La primera y principal, la que más cuesta cambiar, que tiene que ver con los esfuerzos, con los cambios de carácter cultural, ¿no? Correcto. Acerca de tener la certeza y la convicción de que alguien venga siempre, desde cualquier circunstancia, es por encima de todo una buena noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eso no viene Pero de la nos nada y mueve un poco, nos ¿eh? mueve un poco y está bien que nos mueva, Pero claro, porque tiene problemas también, claro, ¿verdad? claro, Es decir, porque lo vemos en los países europeos, por ejemplo, que los países europeos no hay, digamos, mar Mediterráneo que vaya a frenar la migración de africanos. y en Es todo decir, caso, ya que hablamos de los países europeos y teniendo en cuenta que hay
es un espejo interesante, no desde el desprecio del continente en el que vivimos, pero es verdad que hay cosas que nos parecemos más, por ejemplo, entre otras, la población Sí, envejecida, claro. luce más como de países desarrollados, en particular los europeos, pero a veces incluso ciertos roles que históricamente el Estado ha jugado, ¿verdad?, en nuestros países, etcétera. Y vos hablabas del ejemplo escandinavo en general, de los Países Bajos en particular, y vos señalabas, bueno, allá entonces las jubilaciones, yo lo digo grosso modo, vos poneme el punto No, no medio está. cuando convenga, se nutren de dos grandes fuentes, ¿no? Es decir, de dos grandes, sí, fuentes, Fuentes, digo bien. correcto. Por un lado, el ahorro que uno durante su vida, en su condición de trabajador activo, generó a través de distintos instrumentos. Acá serían las AFAP, por ejemplo. Serían las AFAP, podría haber otros, pero hoy son Bien. las AFAP. Y por otro lado, la solidaridad esa intergeneracional, Correcto. es decir, en este caso una agencia del Estado, en nuestro caso el BPS, que recibe dinero de aportes de los que están trabajando Correcto. ahora, ¿no es cierto? Exacto. Y eso es como esos dos ramales de los arroyos desembocan en la laguna de mi... Sí, 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 a veces con alguna complejidad mayor. Por ejemplo, nosotros le dedicamos 4 sesiones de trabajo al caso sueco. El caso sueco tiene un equivalente a lo que sería el BPS, que tiene un esquema que es de reparto, es decir, que lo que recauda hoy lo paga hoy a los que están jubilados. Tiene una fórmula de cálculo que es de lo que se llama cuentas nacionales, pero eso ya Sí, es sí. tema muy técnico que no vale la pena entrar. Tiene asociado un esquema de ahorro individual obligatorio, sí, relativamente pequeño, y tiene, digamos, está vinculado además a una muy larga tradición de más de 100 años de fondos de capitalización completa, pero colectiva, que están manejados por las empresas y los sindicatos. Ese es el modelo sueco. Pero Eh, eso no le genera a la usanza nuestra un gran déficit, por ejemplo. y no, 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 no. Pero, pero, Tiene un tiene pero tienen pocos jóvenes, claro, no, pocos activos con relación a los pasivos. pero tienen lo que es la responsabilidad de las finanzas públicas está acotado. Es más la responsabilidad de lo que es el ahorro previo que lo que está pagado por lo que sería el BPS sueco. ¿No? Bueno, no, pero entonces la variante ahorro previo existe. Sí, claro, es Entendí como central. que no No, ocurría allí no, eso. no, es 3 veces más grande que la nuestra. Bien. Y 3 veces más grande en tamaño y con 50, 60 años de tradición, ¿verdad? O más en algún caso. Y sin embargo, en Uruguay está instalado desde la reforma anterior, ¿no es cierto? La idea que ese ahorro previo a través de instrumentos está instalado en una especie de em, en el centro de una discusión de Sí, carácter sí, sí. ideológico. Y pones cara de algo malo, ¿no? Sí, no, es que A en ver, verdad es una discusión de carácter ideológico. Yo creo que hay que superar el aspecto ideológico de esa discusión, pero está también abonada por una práctica donde las entidades que se les confió la administración de los fondos, las AFAPs, sí. realmente tuvieron durante mucho tiempo, eso cambió a partir de un cambio legal en la ley de cincuentones fundamentalmente, pero tuvieron unas ganancias excesivas, claramente. Si nosotros hacemos en la comisión una valoración crítica de eso, y yo agrego también O sea, que no tenés ningún inconveniente en asumirlo. no, es un dato, ocurrió. ¿Qué pasó? El regulador creo que estuvo, y cuando hablo del regulador hablo del Estado, ¿verdad? Estuvo ausente en regular eso y en evitar que esa situación se diera. Se dictó esa regulación de manera efectiva con la ley de cincuentones y allí las comisiones bajaron y todavía hay un margen para que bajen. Realmente yo creo que eso no ayudó en la implantación del modelo y creo que introdujo un elemento de descrédito o de desprestigio que es difícil de revertir. Sin embargo, yo estoy convencido que es imprescindible mantener un esquema de Aún ese así, tipo, aún aún así. así, corrigiendo esas disfuncionalidades. Pero entonces, Rodolfo, ya lo hablamos el otro día, pero me parece incluso más claro, más prístino como lo estás expresando ahora. Entonces, demos por buena la idea de que bajo un paraguas de cierto prejuicio ideológico había un discurso contrario a la SAFAP. Correcto. Y lo hay, ¿no? Pero sucede que los hechos demostraron que algunas de las cosas que se decían que iban a pasar con la SAFAP
se llevaron a cabo. Sí, 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 y fundamentalmente ocurrieron dos cosas. No, ¿verdad? entonces la pregunta es, la Sí. pregunta del millón, ¿por qué aquellos que en algún aspecto podríamos decir tenían un discurso con prejuicio, ahora en todo caso pasó a ser del prejuicio al juicio, porque los hechos ocurrieron y le dieron la razón? Bueno, pero lograron, pero se corrigió. El Ajá. propio gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, en la ley de Sí, cincuentones, sí. corrigió el tema y lo corrigió de una manera bastante razonable. Creemos que todavía se puede mejorar. Lo que uno En dos palabras, llamaría, ¿en qué consistió entonces esa y puso un corrección? límite a la comisión. Vos no podés ganar tanto, Claro. flaco, algo así. ¿Y por qué no se puso antes? Se pudo haber puesto antes. Ajá. Lo que pasa que, es decir, eh, la tensión ideológica que se dio, incluso dentro del gobierno del Frente, hablemos también con Sí, sí, claridad. sí, claro, Es porque decir, por algo ocurrió es sobre decir, el claro, final. es decir, estaba el Ministerio de Economía en una posición, liderado por Astori, llamémosle, y ya estaba el Ministerio de Trabajo, liderado, diría, fundamentalmente por Murro, o antes en el BPS, con otra posición. Eso generó una tensión que llevó a que las medidas se demoraran mucho. Se tomaron, creo que son medidas en la dirección absolutamente correcta. Ayer estuvimos, por ejemplo, una sesión de trabajo con las 3 AFAPs privadas, primero, y después en la tarde con República FAP. Y hay que mejorarlo el sistema. Y hay oportunidades ¿Y de las AFAP mejora. entienden eso, digamos, o...? Las AFAP entienden eso y también lo que Porque argumentan es que históricamente el que gana mucho nunca te dice, sí, tenés razón, se me fue la mano en no, todo lo que no, gana. no te El que gana te dice dice, eso. no, no, vos estás No, equivocado porque te olvidás que tengo que no, no, comprar no, no, el no, alcohol no, en no, gel no, y a mí no. justo me sale muy caro. No, no, es que, bueno, a nosotros eso creo que no lo podrían sostener ante nosotros, ¿verdad? Bien, bien. Ahí está. Entonces, el Está bien, argumento está bien. que en algún momento yo les he oído y que tiene cierta lógica es que si hay un negocio permanentemente amenazado, el accionista quiere sacar el mayor provecho en el menor Porque plazo. anda a saber cuánto me dura esto. Exactamente. Ajá. Es decir, nosotros que lo que queremos es dar una estabilidad en las reglas de juego, Está ¿verdad? bien. Alguien le puede decir, Fundamental. flaco, que estabas amenazado porque estabas ganando mucho. Si hubieras ganado un Y poquito bueno, menos, sí, los está discursos de bien. amenaza se hubieran Sí, aplacado un tanto, ¿no? claro, Pero me parece interesante el a rol ver, del Estado, otra vez, yo creo que el rol del ¿verdad? Estado, que estuvo un poco omiso, actuó y creo que el rol del Estado sigue siendo absolutamente central en esto. Insisto en esto porque es uno de los corazones de esta propuesta que los que integran la comisión que vos presidís a nivel general, en nombre del gobierno, y ahí también estás en esta, no sé si llamarla así, subcomisión o Y bueno, subgrupo, es decir, podemos ponerle el nombre que bien, muy bien. querramos, yo qué sé. En uno, no, Los multicolores, si quieres. no es el único eje, pero uno de los ejes es ese, ¿verdad? Es decir, rever algunas cosas, pero no hacer desaparecer de la fotografía a las AFAP. No, es que creo que sería pésima política hacer desaparecer el esquema de ahorro individual obligatorio. Las AFAP, como yo he dicho siempre, son las entidades que administran ese ahorro. Es decir, hoy tienen una regulación, podría haber otras, ¿no? Es decir, es central que haya un componente muy importante de ahorro previo. Que eso no ocurra como ocurrió en Chile, como está ocurriendo hoy en Chile. Sí, señor. Es decir, que en la defensa de un esquema centrado exclusivamente en lo que allá son las AFP, es decir, se ha transformado en una especie de problema gigantesco de futuro porque hoy van ya por el cuarto retiro de los fondos. ¿Qué quiere decir eso cuando la gente retira la plata que tiene ahorrada? Garantía de pobreza en la vejez. Claro, porque la Porque gente, le están entregando la plata por decisiones legales, es decir, parte de la dinámica política que se está dando en Chile, es decir, van ya por el cuarto retiro. Más de la mitad de las personas ya no tienen su ahorro previsional. o sea, retiraron su dinero Su antes dinero, claro. de, entre comillas, necesitarlo. Y bueno, pues yo no sé si lo necesitaban o no, probablemente. Por lo menos Es antes decir, del antes plazo del para lo que habíamos pensado. exacto, no lo retiraron para la jubilación. El bollón con las monedas, que era Exacto. para el cumpleaños del Rompieron 15 la de la chanchita nena, antes. lo Sí, sacamos antes de que correcto. llegara la nena a los 15. Eso no puede pasar. Acá en el Uruguay no ha pasado, nadie lo ha dicho, nadie lo ha planteado. Es decir, es un tema que no está en la agenda. Es decir, pero es fundamental que haya un componente fuerte de ahorro previo. De lo contrario, el esfuerzo de aporte que van a tener que hacer los nuevos jóvenes es enorme. Tan enorme que yo entiendo que no es viable. Pensemos en esto. Uruguay tenía en la reforma pasada, en la fecha esa, aproximadamente 850.000 niños y jóvenes.
Vamos en las próximas décadas a tener aproximadamente 450.000 menores de Apenas un 15. poco más de la mitad. Apenas un poco más de la mitad. ¿Qué mochila le ponemos a esa gente arriba? A nuestros, es decir, pensemos, ya mis hijos o mis nietos, es decir, o digamos los oyentes. Eso no puede ocurrir. Es decir, tiene que haber un esquema de ahorro importante y Uruguay tiene ya un camino andado importante, lecciones aprendidas, cosas bien hechas, cosas mal hechas. Cosas bien hechas, por ejemplo, una de las AFAPs era propiedad del Banco Central cuando la crisis del 2002. ¿Hubo algún problema con un peso de esa AFAP? Ni un problema, porque el diseño institucional evitó que la maniobra que llevó a la ruina al entonces Banco Comercial afectara a su AFAP. Eso es una lección aprendida de algo muy bueno del diseño. Lección aprendida de Banco algo Central malo. dijiste, quisiste decir No, Banco Comercial, Comercial, ¿no? perdón. No, perdón. No. Importante, No, pero importante la me imaginé, aclaración. pero quería que llegara a ser No, Banco. Banco Comercial. O Sí. sea, ni aún en ese esquema, Ni aún en ese que esquema. convengamos, nadie puede decir esto nunca nos va a volver a pasar. Pero es verdad que Uruguay tomó recaudos a partir de, ¿no? Correcto. Es decir, estamos un poquito más blindaditos, hemos aprendido el dolor, también, ¿no? Sí, claro. Vos decís que ni aún en ese esquema eso corrió riesgo. Ni un peso de los ahorristas que habían confiado en lo que en su momento fue Comercial AFAP, Sí, y después derivó en otros nombres, sufrió perjuicio. Otras lecciones aprendidas. El sistema no se autorregula por el mercado. El Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir de manera oportuna. Es decir, tema comisiones, lo que ocurrió es que cuando intervino el Estado, creo yo que demoró un poco, pero cuando intervino, logró una reducción muy importante de las comisiones, es decir, que hoy están en un nivel bastante razonable, pero que todavía tienen oportunidad de mejora. Otras lecciones aprendidas. Bueno, esto se da de bruces con el viejo axioma, a mí me parece perfecto que exista, ni hablar, ¿no? De que el mercado se encarga de regularlo todo siempre en la medida que haya competencia. No siempre funciona, no siempre funciona. Tenemos en el esquema... En este caso no funcionó. No funcionó, claro. En el esquema previsional, otro tema. Hoy es 4 veces más caro para las personas afiliadas a una AFAP el seguro del Banco de Seguros que la propia comisión de las AFAP. Y eso explotó ese costo en los últimos entre 5 y 10 años. Me perdí un poco. Claro. De la comisión hay una parte que es de la AFAP, que es 4,4 del aporte. Si por cada 100 pesos que se aporta, República cobra 4,4, las privadas 6,6. Pero la comisión total es del orden del 20. ¿En qué se va el resto? Eso. Se lo lleva el Banco de Seguros, en el seguro de invalidez y muerte en actividad, que es el seguro de las pensiones de los trabajadores que mueren en actividad. ¿Por qué creció tanto? Antes era más chico que la comisión de las AFAPs al comienzo. ¿Qué pasó? Es decir, entre otras cosas, ahora está como más del doble. Casi 4 veces más, 3 veces más, 4 veces más. El banco quedó en monopolio. Y en una cartera con 4 clientes que estaban obligados a contratar. Perdón, en monopolio para ese servicio. Para ese ¿no? servicio, monopolio de hecho, porque las privadas se retiraron. Entonces, el banco realmente ha venido sobrecargando ese seguro para compensar otras pérdidas. Allí también el en Estado... donde de pronto sí el banco tiene competencia. Y a veces donde tiene competencia o donde la regulación lo obligaba a determinadas características de prestaciones que lo ponía en una situación difícil, ¿no? Son todas cosas donde el Estado tiene que estar atento. Es decir, el Estado, ese tema del Banco Seguro lo estamos mirando ahora, no ha tomado medidas en ese punto. Bueno, mañana tenemos al directorio del banco en la comisión. Vamos a ver qué nos anuncia. ¿Y cuál es qué tanto mueve la aguja poder modificar algo de eso? Y mueve mucho la aguja, mueve mucho la aguja. Si bien lo más importante en el ahorro previsional es la rentabilidad, pero la rentabilidad deducida de la comisión es muy importante, lo que se llama la rentabilidad neta, ¿verdad? Como en cualquier inversión. Es decir, si me dan una renta del 6%, pero pago una comisión de un X, no es lo mismo que si pago la de un X más un plus. Entonces es muy importante en el beneficio final de la persona ese costo
también. Rodolfo, Mañana vamos a tener al Banco de Seguros en la comisión. Bueno, vamos a estar conversando de estos temas y algunos otros. Y el resultado de esa charla supongo que será más o menos pública acerca de... En general nosotros trabajamos con un criterio de transparencia muy amplio, ¿verdad? En la web de la comisión están colgados enorme cantidad de documentos, de trabajos, de todo tipo. El último que incorporamos ayer, por ejemplo, es la declaración de la caja notarial, que no le gusta varias de las cosas que estamos proponiendo en este borrador. En esta subcomisión, correcto, digamos. No, ahora estamos analizando Sí, la comisión entera, pero nos dio su opinión en contra de, ellos, digamos, entienden que no está bien para los notarios pasar a un esquema mixto como el régimen general. Porque hasta ahora los escribanos como así. Y tienen un esquema que se financia con los timbres que pagan los usuarios del sistema. Pero déjame hacer un segundo escribano, sí, solo, ¿no? claro. Porque la otra vez conversábamos sobre eso y yo creo que desde una perspectiva que, si me apurás, luce un tanto de frágil desde la perspectiva estrictamente democrática, y es: tenemos que sacarnos con peine fino que en la democracia hay muchas miradas porque, entre otras cosas, hay muchos intereses. Es natural. Y eso está bien que ocurra. Entonces, no nos enojemos con aquel que dice: lo que tenemos que hacer es, bueno, observar mayorías, quienes tienen espaldas más frágiles, quienes tienen espaldas más fuertes, y así, Pero ¿no? es que es así, es decir, y está bien que los notarios hagan su planteo, y vamos a tener a la caja bancaria, caja de profesionales, bueno, no vamos a tener al directorio porque justo hoy hay elecciones. Hoy hay elecciones, entonces... Pero supongamos que toda esa barra, a grosso modo, te puede decir: ¿sabes lo que pasa? Que mi jubilación depende de algo que resolvemos entre nosotros, los que formamos parte de este cuadro. Bueno, y que no es necesario. ¿Y por qué lo separo con el famoso caso de los militares? Porque claro, en el caso de los militares, también los policías, pero en particular, forman parte del cuadro del Estado, ¿no? Casi que estaría de acuerdo contigo, pero la premisa es errónea. No, pero para, no estoy hablando yo, estoy hablando en nombre de... Por la duda te digo, estaba asumiendo ese discurso. Casi estaría de acuerdo con la representación que estabas haciendo, tipo teatral, pero con algunos matices. Me los expresás luego de la pausa. Y luego de la pausa, me parece que por lo menos en este contexto, yo lo que siento es que a lo largo de mi vida lo que he escuchado siempre a propósito de las jubilaciones tiene que ver con dos grandes ejes. Y es: ¿cuándo podré jubilarme? Y la segunda: ¿cuánto voy a ganar cuando me jubile? Perfecto. Todo lo demás no digo que no sea importante, pero siento que siempre luce como accesorio a: mira todo lo que tiene que trabajar este tipo o esta tipa para jubilarse, A, B, y encima mira la miseria que cobra una vez que se jubila, ¿no? Dale, vamos por ese camino ahora cuando volvamos. Y la que quedó pendiente. Estamos con Rodolfo Saldaña y estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, estábamos, Rodolfo, arriba de la mesa, habíamos planteado dos asuntos bien grandes. Uno, a propósito de los que yo entiendo, pero esto es una cosa a debatir, por supuesto, que son como yo siento que son como los dos grandes paradigmas de los seres, de las personas, de los ciudadanos, cuando o bien piensan en sus jubilados o piensan en sus jubilaciones, en sus retiros. Una, ¿hasta qué edad voy a trabajar? Dos, ¿me va a dar qué tipo de vida tendré cuando me jubile a propósito del dinero que voy a tener? Esta reforma, ¿en qué medida da respuestas a estos asuntos que para mí son los pilares de la preocupación de los ciudadanos? Bien, voy a eso, eran tres las preguntas. Sí. Quedó una primera. Cuando tú hablabas de las paraestatales, por ejemplo, bueno, entre nosotros nos arreglamos. Entonces, vos no te metas conmigo, que yo después no te pido nada igual. Está bien, si eso fuera así, eso uno podría pensar, bueno, capaz que sí, puede ser admisible en un esquema de solidaridad corporativa del grupo hacia el propio grupo. Y pueden decir, en la medida que nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos el IVA, etcétera, etcétera, colaboramos con el resto del sistema. Sin embargo, en general eso no es así, porque esos grupos también reciben aportes que vienen del resto de la comunidad. Pensemos, los profesionales, en los cuales me incluyo. 38 años de aporte a la caja de profesionales, y de paso digo que todos vayan a votar hoy a la lista que les parezca. La caja está en una situación complicada. ¿Vos ya votaste? No, voy de acá me voy a ir a votar. ¿Y a qué lista votás? No lo voy a decir eso. Yo generalmente no soy de voto secreto, pero en esta vez me parece que no corresponde que lo diga. Bien. Me lo han preguntado muchos amigos y no se los he dicho. Bien. Si son mis amigos seguro que saben. Tú sabes que no. Capaz que no intuyen, pero bueno. la
Caja de Profesionales tiene un 30% de sus ingresos que provienen de los timbres, de lo que pagamos cada vez que vamos al médico, que es decir, que esos son la principal fuente, viene de ese lado. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, hubo dos legisladores que en su momento no votaron eso. Dos legisladores muy conocidos y con, digamos, trayectorias muy diferentes, Dardo Ortiz y Enrique Erro. La razón fue, los profesionales se les paga la educación. Estamos hablando de Década una del ley 60 predictadura, ¿verdad? Sí, década del 60, década del 60. Bueno, claro, Erro en la dictadura ya Sí, sí. está. La década del 60. Les pagamos la educación a los profesionales. En aquel momento solo estaba la UDELAR, ¿verdad? Y todavía la sociedad tiene que colaborar con la jubilación de los profesionales. Es un poco mucho, dijeron. Es un poco mucho. Yo creo que esa discusión sigue presente. No hay que hacer juicios anacrónicos, ¿no? No, Es verdad. no, claro. Pero vos me escuché, y yo te escucho a vos decir eso, y digo, ¿vos? ¿Solo dos? Hubo dos que votaron en contra. Voy a otra, bancaria. En el 2008, bancaria estaba en la ruina, se cerraba, iba camino a la cesación de pagos, hubo un salvataje que implica, entre otras cosas, que un 30% de la caja bancaria recibe asistencia financiera del Estado, hoy todavía pequeña, pero la recibe. Recibió 5.000 o más puestos de trabajo que eran del BPS que pasaron a bancaria. Eso es una forma también de asistencia financiera, porque son recursos que se perdieron por el otro lado. Y también un tributo, un paratributo, que se llama prestación complementaria patronal, la PCP, que cada vez que tú pagas el seguro de tu auto, si es que tienes auto, estás colaborando con la jubilación de los bancarios. Cada vez que un empleador paga un seguro de accidentes de trabajo, el Banco de Seguros tiene que pagar un impuesto sobre esa póliza. ¿Eso está bien? Yo soy de los que pienso que no está bien. Por lo tanto, a esa pregunta inicial tuya, o pregunta no, esa... está bien, está bien. No, por lo tanto cae el argumento, yo solo me arreglo. No solo te arreglas. El buey solo se lame. No te estás lamiendo solo. No te estás lamiendo solo. Porque, hay ayuda. Ajá. Por lo tanto, entonces resulta razonable que en un nuevo paradigma discutamos a ver cuáles son las cosas que estás recibiendo y cuáles son las cosas que vas a tener que aportar. Voy a las otras dos grandes preguntas. ¿Cuándo jubilarnos y con cuánto jubilarnos? El cuándo jubilarnos depende de variables que son de tipo financiero y de tipo demográfico y también de preferencias de las personas. En general, hoy en la esperanza de vida, la edad jubilatoria en el Uruguay, está en el orden de los 20 a 25 años, aproximadamente a los 60. Generalmente se comete un error de pensar en la esperanza de vida al nacer, que está entre 75 y 80, llamémosle. Es decir, la esperanza de vida en el momento de la jubilación es bastante mayor. Se acerca más a los 25 que a lo que es la esperanza de vida al nacer. Eso tiene que ver con... A cada edad se mide la esperanza de vida. Para que entendamos, los que ya llegaron a esa... Los que ya llegaron a esa 60, orilla, correcto. Nadan un poquito más. Nadan hasta los más o menos 25. Y la esperanza de vida saludable, que es un concepto muy importante, que plantea la OMS, es decir, aquella que está libre de patologías que impiden un disfrute razonable de la vida, en el Uruguay la OMS lo estima en 17 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo aportamos? El mínimo que aportamos son 30 años y aproximadamente la quinta parte del salario, según el caso. No hay chance de poder financiar una jubilación razonable durante un horizonte de 20 años, digamos, habiendo aportado 30 a razón de un 20% del salario, 25% del salario, el número que fuera. ¿En Holanda qué pasa? Ya que hablábamos hoy temprano. En Holanda hay un esquema que es un esquema universal de base, muy básico, y complementos que tienen que ver con el aporte hecho por las personas. La edad jubilatoria es bastante mayor que la que tiene Uruguay. No me animo en este momento a decírtela, porque no me la acuerdo de memoria. Bien, pero está en el informe de diagnóstico colgado. Pero me alcanza con quedarme con esta idea. ¿Se jubilan un poquito con más edad? Se jubila con bastante más edad que en el Uruguay. 60 años, que es la edad mínima en el Uruguay, en los países europeos no existe como edad mínima. Ni siquiera como edad de retiro anticipado.
acá a los 60 años es poca la barra que accede La a ese media es derecho, ¿no? 62-63. Aguanta un poquito más, Sí, se frenan sí, 2, 3 sí, años. sí, sí. Y lo que nosotros estamos planteando es considerar dos escenarios de suba de retiro, y yo entiendo que es inexorable subirlo, ¿no? Hoy o después, pero inexorable. Estamos planteando un escenario para los menores, para los nacidos en el año 67, a razón de un año por cada año. Los nacidos en 1967 podrían jubilarse con 61 años, los nacidos en 68 con 62, hasta llegar a los 65, los nacidos en el 71. Ujú. Otro escenario. Hay dos chances en lo que manejan Sí, ustedes. estamos planteando dos escenarios porque, bueno, nosotros lo que hacemos es un insumo de tipo técnico, ¿verdad? Pues la decisión es política, naturalmente, y de última instancia del Parlamento. Un escenario menos exigente empieza con los nacidos en el año 71. Allí creo que escuché sobre el final de la nota con Juan Raúl Ajá. a un oyente que decía, bueno, me falta un año para jubilarme, que no me muevan nada ahora. Sí. La escuché ahí a Sí, sí, sí. No, no, decía lo decir, contrario, bueno, como que se salvó por un año, se en salvó realidad. por un año, está Sí, claro. Como sí. estaba fuera del Sí, estudio sí, no lo sí, sí. escuchaba bien. Pero Bueno, igual podría estar esta claro, otra, la claro, que... claro. Es decir, sé que esto no es simpático, esto no es querido, los políticos les encantaría que uno les dijera, mira, dando estímulos, incentivando un retiro más tardío, es posible que la gente cambie su pauta de retiro hoy. En el mundo eso no ha funcionado. No hay un solo país donde eso haya funcionado. que el estímulo retrase subrayadamente el retiro. Subrayadamente el retiro. Es decir, Ayuda, obviamente. la idea de que, si laburo 5 años más, voy a ganar un X porcentaje Claro. seductor No hay más. chance de dar un No, equipo me quedo sin ese porcentaje, pero me retiro antes. Exacto. Lo que nosotros sí estamos planteando son algunas opciones. Pero esto es muy interesante lo que decís. Sí. La experiencia del mundo indica que no es esa la herramienta. No es esa la herramienta. Incluso podríamos sacar la conclusión, incluso en partes del mundo donde los trabajos son mejores, quiero decir, Sí. de pronto, con mejores salarios, y por lo tanto uno no lo asocia al mal vivir o a tareas, no digo que uno siempre trabaja en el mundo desarrollado en lo que le gusta, porque hay Claro, trabajo, claro. pero aún así tiene otras coberturas, ni aún en esos casos, la idea es seguir trabajando. No, en general se acompañan. Hay incentivos, sí, que no desestimulen seguir trabajando, pero van siempre acompañados de un cambio normativo que aumenta la edad jubilatoria. Bien. Dinamarca. Dinamarca tiene una regla en la cual la jubilación dura 15 años. Subió la esperanza de vida, sube automáticamente la edad jubilatoria. 15 años paga Dinamarca de jubilación. Uh-huh. ¿Te quieres retirar antes? Puedes, pero tiene que ser autofinanciado. Tienes que haber ahorrado para jubilarte antes. No lo paga el Estado, tiene que salir de tu bolsillo. Tienes que haber sacrificado consumo cuando eras joven, ahorrando para poder jubilarte antes. Nosotros acá estamos proponiendo, digamos, con un alcance que seguramente va a ser muy limitado. Dinamarca más asociada más al paradigma socialdemócrata, Exacto, en todo caso, ¿no? Exacto. Bueno, antes, cuando empezábamos la nota, yo te comentaba una columna de Santullo. Sí, de Fernando. Que no solo la humedad es lo que mata, ¿no? Lo que mata es la humedad de su canción. Sí. Sí, en la columna de búsqueda de la semana pasada, él decía que el informe que borrador que estamos analizando en la comisión podría estar firmado por cualquier partido socialdemócrata escandinavo. Uh-huh. ¿No? Claro. Es decir, es un informe o son propuestas que tienen realmente un contenido que está muy lejos de un paradigma, digamos, de reducción del Estado, de desaparición del Estado. Por el contrario, es decir, busca sí un equilibrio entre lo que son la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las generaciones nuevas, la justicia entre generaciones y lo que es la responsabilidad personal de quienes tienen capacidad de ahorro. Pero por otro lado, ya que citamos columnistas, está bueno, integra la comisión, ¿no? Bertoni. No, Bertoni es un exfuncionario del BPS. Presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En el ¿no? pasado, ¿verdad? Ahora está Sí, jubilado, no, está hace jubilado. mucho tiempo. No, y además en el propio artículo habla de ti y habla bien de ti también. Bueno, nos conocemos mucho, yo lo conocí a él. Discutieron mucho también durante mucho tiempo, ¿no? Mira, hay unas anécdotas que te puedo contar. Él no era funcionario del BPS cuando nos conocimos, éramos estudiantes, él estudiaba, creo que estudiaba servicio social en aquel momento, se dedicaba a la poesía.
A mí la política siempre me gustó, me interesó, me acuerdo que le presté 2 libros que después se los reclamé, uno de materialismo histórico y otro de materialismo Pero dialéctico. mira vos, Se terminó ¿quién transformando él suministra? en comunista, ¿te das cuenta, Alfredo? Vos Adolfo. sos el papá. No, no soy el papá, no, 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 no. No, la curiosidad intelectual, que es lo que a mí me mueve a leer todo tipo de cosas. Alguien podría decir, a lo mejor le prestaste ese libro porque ya no lo leías. No, y bueno, no sé. Estoy jugando, estoy jugando. No, claro, claro. Dicho sea paso, tu trazabilidad de militancia política siempre estuvo del Partido Sí, Nacional. siempre, siempre, Ajá. siempre. Sí, sí, en Movimiento Rocha, por la Patria, Movimiento Rocha, y en ese contexto. Bien, bien. ¿No? Bueno, pero Bueno, quiero que el público sepa. Ah, por ahí vas a terminar de contarme la no, anécdota. no, no, es decir, pero ¿qué me No, querías preguntar de señala, lo que no, porque me dice él? parece bien como distintos protagonistas de distintos lugares, y con todo derecho tienen miradas, ¿verdad? Dice, como era de prever, los dueños del capital no pagan un solo peso, no pagan un solo peso más. Y agrega, se fortalecen gigantescamente las AFAP y se achica en la misma proporción el BPS y también los demás subsistemas estatales o paraestatales. A Bien, propósito de esta vamos a propuesta. esas afirmaciones. Eh, Nosotros no estamos planteando ningún cambio tributario, ni para el gran capital, ni para lo que no es gran capital. No estamos planteando allí. Sí estamos planteando que se analice, pero en un ámbito diferente del nuestro, porque realmente excede lo que nosotros podemos hacer y nuestros conocimientos, la situación de la aportación rural. El régimen rural tiene particularidades que lleva a que el sector aporte bastante menos en conjunto que lo que aportaría por las reglas que aplica el sector privado en general. Eso hay que verlo, hay que mirarlo. ¿Quiénes del ámbito rural ahora están aportando menos? Todos, Todos. todos, todos aportan Pero, bajo un... perdón que lo grosere, Sí. el peón y el estanciero. No, a ver, el tema es el aporte patronal rural. El aporte patronal rural es por hectárea y hasta más o menos 500 y algo de hectáreas, el aporte es el mínimo, algo menos de 3.000 ¿Tú entiendes que pesos. hay que revisar Hay eso? que revisarlo porque 500 y pico de hectáreas puede ser una muy pequeña producción o puede ser una producción muy, muy grande, depende de lo que O haga. sea, no debería hacerse el foco en el número de hectáreas únicamente. No únicamente, hay que verlo, decir, pero claramente eso requiere un conocimiento experto que no es Bien. el que tenemos Pero en las nosotros. propuestas, en esta propuesta está incluida Está ese incluido posible cambio. la necesidad de revisar eso. Debo Pero suponer que esa área de la sociedad, la vinculada a la producción rural, quizás no vea con buenos ojos que le pidan más aporte, bueno, ¿no? algunos sí, otros no, ¿verdad? En el sector rural hay quien reivindica pasar a un régimen igual del de industria y comercio. Y hay otros como, por ejemplo, los tamberos que son intensivos en mano de obra y dicen, no, 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 a nosotros nos mata si tenemos que pasar a un régimen de ese tipo. Mm. Allí hay una heterogeneidad en el sector que tiene que ver con el tipo de producción, que hay que mirarlo con mucha detención, porque tiene que ver también con, bueno, lo que suele llamarse la soberanía alimentaria. Hay que analizarlo bien. Eso está por fuera, casi diría, del expertise nuestro. Seríamos unos atrevidos si decimos este sector debe aportar de tal manera o de tal otro. Lo que sí está claro, que el actual esquema no es equitativo. ¿Tá? Eso hay que revisarlo. No estamos poniendo impuestos al gran capital, de hecho ningún gobierno en los últimos 30 años los ha puesto, eso para mí es un eslogan, no es más que eso. Ujú. Es cierto que estamos yendo por un aumento del esquema de ahorro individual obligatorio para todos los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado. O sea, para que lo entienda mi tío abuelo, aunque ya está en otra discusión, Sí. el tema más AFAP Es lo significa que eso. sí, es lo que identifican como más AFAPs. Sí. En verdad es más ahorro individual obligatorio. Yo creo que el uso del término AFAPs en eso allí No, pero no, está bien, busca pero no se llaman así, desprestigiar. se le puede Sí, llamar de otra claro. manera, porque no hay otra No, herramienta, ¿o no. sí? Para la parte de ahorro voluntario sí estamos planteando otras entidades administradoras, no para esto. Pero sí, efectivamente nosotros estamos planteando un incremento del esquema de ahorro individual obligatorio en la medida que estamos planteando que todos los nuevos trabajadores, cualquiera sea su sector, se incorporen a un esquema mixto como el del BPS. Eso es parte del principio de igualdad, claramente. No es un tema de darle de ganar a la SAFAP como mi amigo Adolfo está intentando O sea, decir. no lo hacen
con el objetivo de beneficiar. No, para nada. Eso realmente es algo que no resiste un análisis. Lo que sí es importante es el esquema de fondo, que de futuro todos los trabajadores tengan parte de su jubilación proveniente del ahorro previo. Lo que hablamos muy al comienzo de la nota. ¿No? Y había un tercer comentario. No, y el otro aspecto es que, bueno, en la medida que crece la baja BPS. No, BPS no, chica, no baja nada. Eso no sé qué entendió. Eso no es así. El otro gran paradigma, medio como para encontrarle un final a esta charla, que podría no tener nunca un final, sí, pero tiene que tenerla. Sí, claro. Me refiero a que siempre son temas de permanente actualidad. Y además toca toda la sociedad. Toca, digamos, porque no hablamos de cuidados y que tiene una pata que tiene que ver con esto. No hablamos de la brecha de género, que también tiene una pata y que hay varias propuestas, ¿verdad?, que tienen que sobre ese tema, ¿no? El otro asunto era ¿a qué edad me jubilo? Ese. Y el otro era ¿cuánto? ¿Con cuánto? Bien. Nosotros estamos yendo a un esquema donde la jubilación de las personas va a depender de su aporte, naturalmente, el aporte del empleador, tanto en BPS, para llamarle BPS como conjunto, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que más o menos hoy se conoce? Y el aporte en su cuenta de ahorro personal, más dos complementos. Uno hacia la escala baja de ingresos y otro hacia la escala alta de ingresos. Hacia la escala baja de ingresos, un subsidio a través de un suplemento de ingreso mínimo garantizado. Si una persona, por ejemplo, pensemos, salario mínimo nacional está en el eje de los 17, 18 mil pesos aproximadamente, ¿no? Si una persona que entra y gana un salario mínimo de esas características, y un peón no calificado, un trabajador que no tiene promociones a lo largo de su carrera, a raíz de la fórmula de cálculo va a estar cobrando más o menos lo mismo cuando se jubile. A medida que aumenta su jubilación, la relación entre la jubilación y lo que era su salario de actividad va a tender a reducirse, pero va a tener siempre un complemento adicional hasta aproximadamente los 39 mil pesos. ¿Eh? Para aquellos trabajadores de mayor ingreso, los trabajadores de los deciles más altos, estamos proponiendo también la incorporación de un complemento vía ahorro voluntario, con varias patas de ahorro voluntario, particularmente dos. Una producto de su propio aporte a través de mecanismos muy fáciles y otra a través de una reorientación de una actual renuncia fiscal. Cada vez que nosotros pagamos con una tarjeta de débito o con un medio electrónico, tenemos un reintegro de 2 puntos del IVA o de 9 si es una institución gastronómica. Eso fue establecido en su momento como un estímulo para el uso del medio electrónico. Ese uso ya está generalizado. Muy probablemente tú, Alejandro, y buena parte de los oyentes seamos usuarios habituales de la tarjeta de débito. Lo que estamos planteando ahora es que esos 2 puntos del IVA vayan a una cuenta de ahorro de la persona, ¿sí? O los 9 en el caso de consumo gastronómico, como una forma de colaborar con el ingreso jubilatorio de esa persona. O sea que eso que yo gano cuando uso la tarjeta... Eso que el Estado renuncia de ese IVA vaya a una cuenta personal tuya. Dicho sea de paso, eso se modificó con la asunción de este gobierno. Eran 4, pasaron a 2. Hubiera estado más lindo con esos 4, ¿no? Hubiera estado más lindo con esos 4, pero bueno. Y bueno, no digo como son del gobierno, a lo mejor le puedes decir... No, pero no, lo que pasa es que el agujero fiscal que había era muy grande, la verdad. Tuvimos suerte que no se llevara a los 4. Sos del gobierno, sí. Soy abogado, no te olvides de eso, que la dialéctica es parte de lo que me pare eso. Está muy bien. En todo caso, eso yo no lo tendría como beneficio inmediato, pero iría a esa cuentita mía. A esa cuentita tuya o eventualmente de una persona que tú decidas. Entonces, está claro que con esta propuesta, buena parte del público tendrá que trabajar más, ¿cierto? Sí. Y en cuanto entonces... Algunos van a ganar más, los de los deciles más bajos, van a ganar más de lo que ganan hoy, porque el procedimiento del ingreso mínimo garantizado da un beneficio mayor que la jubilación mínima, en todos los casos. Y ¿dónde está la gracia de eso? Sí. ¿Por qué eso es posible?
porque aumenta la edad jubilatoria. Si no aumenta la edad jubilatoria, nada de eso sería viable. En algún punto, este paradigma nuevo, y según entendí de esta charla, si algo que entendí es que casi desde tu mirada insustituible, ¿verdad? Es decir, esto hay que hacerlo. Sí, no tengo duda. Lo he dicho desde que Sí, empezamos no, con no, esto, sabiendo que me consta. no estaba Dándote de adquiriendo amigos con esto. Dándote de bruces con una... Claro. Sí, sí. ¿En qué medida este asunto no se da de bruces con la idea de que, incluso dicho por el propio presidente de la República en su momento, los derechos adquiridos están adquiridos? ¿No es como cambiar Bien. las reglas del juego? Mira, yo tengo muy presente eso. Los derechos adquiridos se respetan en un 100%, y a derechos adquiridos son aquellas personas que configuraron la causal. Pero también la regla de transición respeta totalmente los derechos en curso de adquisición. Porque el principio general que nosotros estamos planteando es que si tú tienes 56 años y tienes, no sé, 25 de trabajo, y tienes por delante 10 años de trabajo, por decir, 35 años, y tienes 25 años bajo las reglas vigentes hoy, se te van a seguir liquidando 25 años bajo esas reglas. Ajá. Y los 15 nuevos bajo las reglas nuevas. Es decir, nosotros estamos proponiendo una transición en proporción al tiempo de trabajo a cada régimen. Eso es algo muy distinto a la idea de cómo fue la transición en el 95, que fue con un corte en quienes tenían 40 años que generó lo de los 50 años. O sea, esta propuesta, desde esa perspectiva, es un poco más amigable y permítame el término, un poco más democrática también desde ese lugar. Bueno, ¿no? democrática es toda. No, me refiero... Está bien. Ese término, no. No te gusta Este tanto. No, en el entendido que la democracia no solo es... Quiero decir, si vos a una persona no le cambiás tanto las reglas del juego, tanto, ¿no? No tanto. Se las cambió a futuro, pero todo lo que había tenido bajo la regla, bajo las reglas actuales se le mantiene en su totalidad. En casi Ahora, todos los casos, claro. No va a Por lo ser tanto, posible. Rodolfo, no es que esté enamorado de defender mis ideas ni mis dichos, pero si antes actuaste de manera distinta, actuaste con un sentido democrático un poco más frágil, me parece. Bueno, Justo. digamos, Doctor, ¿dónde negociamos? admito que no Justo. estemos de acuerdo en ese punto. ¿Está? Admito que no estemos de acuerdo. No, quiero decir, si vos le cambiás a alguien las reglas del juego, no está bien. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Cuál era la regla de juego? ¿Sabes cuánto sube la esperanza de vida cada mes que pasa? Cada año que pasa, sube 1 mes y medio. Hace 10 años, si la regla era que ibas a estar jubilado 15 años, ahora la regla es que tienes que estar jubilado 16 años o 16 años y algo, cambia. Es decir, la regla cambia no solo porque cambie, por ejemplo, la edad mínima, sino porque tú me estás diciendo que no se cambie la regla. Porque en realidad lo que me estás diciendo es verdad. Sí. Pero es una verdad que ya sabíamos todos, porque esa es la historia de la humanidad. Claro, a nadie puede agarrar de sorpresa saber que de aquí a X tiempo vamos a vivir más tiempo. Y eso está buenísimo. Sí, claro, no. Forma parte de las buenas cosas del proceso civilizatorio. Exactamente. Exactamente. Haría muy mal mi trabajo, igual lo sabés, si te despido por hoy junto con el agradecimiento explícito de tu visita. ¿Y qué pasa con la caja militar? Que luce como una piedrota en el zapato, en la bota, ¿verdad? De la sociedad. Por un lado o por otro. Pero mira cómo de estos no habla. No, algunos mensajes me están llegando en esa dirección. Bueno, hablemos. Reprochándomelo. Hablemos. Decir, pero preciso que me des 3 minutos, por lo menos. ¿Tengo 3 minutos? ¿Cuánto tengo? Usted tiene los minutos que quiera. Mira, caja militar. El servicio de retiros militares fue reformado por última vez en el año 2018. ¿no? El régimen vigente hoy es producto de esa reforma. Seguramente fue la mejor reforma que pudo hacer el gobierno de la época. Estamos a 3 años aproximadamente de ella y en este contexto en el que estamos hoy y bajo las reglas que estamos trabajando hoy y los principios que nosotros estamos proponiendo hoy para el sistema, debemos reformarlo también. El principio básico en el cual está inspirado nuestro trabajo es el principio de igualdad. El principio de igualdad lo que implica es que todos los ciudadanos, ante una misma contingencia, deben tener la misma cobertura.
La moderna doctrina sobre el principio de igualdad distingue o habilita excepciones. Esas excepciones tienen que soportar un triple test, un test de un sólido fundamento. Por ejemplo, un sólido fundamento es que tiene que ver con el tipo de actividad, tiene que soportar un test de legitimidad y tiene que tener una proporcionalidad entre la diferencia y el fundamento. Ujú. En el caso militar, también se da en el policía ejecutivo, se da también probablemente en los maestros, por lo menos con las reglas vigentes. La legislación reconoce una diferencia, pero en algunos casos es excesiva esa diferencia. En el caso de los militares, nosotros estamos proponiendo que el concepto de retiro obligatorio, que es el que tiene una edad de retiro baja, se limita al personal que es efectivamente militar, a el soldado y al personal de comando, es decir, el efectivamente militar, que no comprenda al personal que no cumple tareas propiamente militares, que son aproximadamente unos 4.000 sobre 27.000. Pero ese 4.000 sobre 27.000. Correcto. Ah. Esos no tendrían ese beneficio. No tendrían el retiro obligatorio. Igual una subrayada minoría, ¿no? Es una subrayada minoría, sin duda. Es decir, el retiro obligatorio estamos planteando subirlo entre 2 y 5 años en edad, por encima de la reforma que aprobó el gobierno del Frente Amplio en el 2018. ¿No? Nos parece que allí hay un margen de mejora en eso. Y estamos cambiando también proponiendo cambiar las reglas de cálculo jubilatorio. Por ejemplo, que el aguinaldo lleve el mismo tratamiento que lleva para el resto de las personas y que la base de cálculo sea la misma que para el resto de las personas y lo mismo los porcentajes a futuro. Es decir, con la regla pro rata tempore. Hasta hoy aportaste bajo esta regla, es decir, la reforma del 2018 mantuvo que te jubilaras con el último sueldo, perfecto. Hasta acá eso, de acá en adelante al mismo régimen que el resto de las personas. Es un cambio muy importante ese, Alejandro, realmente importante. Y en dinero lo digo porque cada vez que se habla de este tema, más allá de que está atravesado por, me parece a mí, pertinente, cada uno tiene el derecho de supuestas desigualdades y por ende injusticias, de fragilidades democráticas en esas desigualdades, más allá que el término no te guste, también se habla, y son millones de dólares todos Sin los duda, 2 años, ¿no? sin duda, sin duda. ¿Eso en qué Pero, medidas? es decir, a ver, Alejandro, yo creo que nadie en esto está libre de culpa. No está libre de culpa los gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado, ni los del Frente Amplio. Todos aprobaron legislación que llevó a esta situación. Todos. Incluso tomaron iniciativas, es decir, en ese sentido. Es decir, hoy nosotros estamos haciendo una visión distinta de este problema. No la estamos haciendo por un tema de prejuicio antimilitar, por un lado, ni por otro lado lo estamos haciendo en defensa de un sector militar. Nada de eso. Sino que estamos tratando de tener una visión del conjunto del tema. Obviamente hay un déficit muy importante, que es producto de esa historia. Es producto también de que el ejército no, las Fuerzas Armadas en su conjunto, uno tiende a identificar ejércitos, Sí, bien, los sí, que sí. no Bueno, somos de la... los que no pasa somos el volumen es del... mucho más grande, Claro, ¿no es es cierto? decir, hoy tal vez sea cerca de la mitad de lo que era la salida de la dictadura en cuanto a efectivos. ¿No? Un número muy importante de efectivos se ha reducido. Obviamente eso impacta en la finanza. ¿No? Es decir, pero por primera vez, en el marco de los trabajos de la comisión, hubo un estudio que proyectara cuánto costaba eso a la sociedad en el futuro y cuánto está costando hoy, naturalmente. Es decir, cuando la reforma del 2018 no fue posible tener ese cálculo. Hemos mejorado mucho. Es decir, yo entiendo que una parte de la población siente como que hay un privilegio y realmente lo hubo y sin duda... Pero, es decir, Rodolfo, ¿no existe ese privilegio para bueno, determinar? pero estamos Ajá. cambiando. Lo que es privilegio, la idea es cambiarlo. Lo que es reconocer particularidades de un trabajo Pero diferente... cambiarlo a un sector muy minoritario. No. Eso con el retiro obligatorio. Sí. Los otros cambios, es decir, son para todos. Ajá.
Esta reforma es mucho más, te diría, mucho más, es una aplicación de un principio de igualdad y de equidad mucho más profundo que la reforma que logró hacer el Frente Amplio en el 2018. Es una reforma bastante mejor, pero no está inspirada en un espíritu de venganza o cosas por el estilo, sino que está inspirada en un principio de equidad y de justicia. Es decir, esperemos poder lograr ir por ese camino. Bien, cada segmento motiva como esa piedrita que cayó el río. Me imagino que tu pantalla explota con sí, hay comentarios. y algunas se ha incorporado en la pregunta a la hora de formularla, ¿no? Pero en todo caso, puede ser que esta propuesta a la hora, primero, a ver cómo sigue la peripecia de la propuesta. Es una propuesta dentro de la comisión, ¿no es claro, cierto? Estamos analizándola. Por lo tanto, estará atravesada de nuevas... Sí, mira, la dinámica de trabajo que tuvimos fue hasta la semana pasada, no, hoy es miércoles. Hasta el lunes estuvimos evacuando dudas, comentarios que tenían sobre los alcances, características de una cosa u otra. Empezamos ya a recibir delegaciones que estamos invitando, las más relevantes. La semana que viene vamos a tener al PIT-CNT, vamos a tener a UNASPU, vamos a tener a las cámaras empresariales. Y hoy, en la tarde, empezamos la discusión punto por punto de la propuesta y vamos a estar arrancando. ¿Se reúnen así sistemáticamente? Sí, claro. Sí, no, porque hubo un momento en que... Hubo un momento, se pero frenó un poco la reunión, que ¿no? era natural, que cuando nosotros teníamos que proponer cuál era una base para discutir. Era, bueno, déjame que conversemos a proponer la base. Ajá. Es decir, no es posible... Y eso siempre estuvo en el diseño inicial del asunto. La comisión funciona y nosotros, los representantes del gobierno, armamos una propuesta para... Mira, en verdad esto fue un método de trabajo que se derivó de la experiencia del informe de diagnóstico. En el informe de diagnóstico, yo como presidente de la comisión tomé la responsabilidad de poner encima de la mesa el primer borrador de trabajo, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. ¿Qué ocurría? Por alguna razón, que no conozco en detalle, eso no fue tomado nunca como un borrador de trabajo, porque ante el borrador de trabajo recibía respuestas que eran declaraciones de la mesa política del Frente Amplio. Un borrador de trabajo no es eso. No como un puntapié inicial, sino como un puntapié final. Claro. Es decir, entonces, esta vez la opción fue, bueno, vayamos con un documento más trabajado, que es un borrador abierto, es un documento de trabajo, pero que, es decir, ya no lo estoy presentando en chinela ni con el pelo despeinado, sino que, bueno, acá hay una idea ¿Y los plazos? Más o menos redonda. Los plazos son siempre cortos. Ahora tenemos hasta el 31 de octubre, y por eso, bueno, estamos trabajando muy intensamente. Ha trascendido que de última nada va a pasar antes de la consulta popular a propósito de artículos de la LUC, porque como puede incluir medidas antipáticas, aumentar la edad de retiro, esto puede atravesar aquello otro y por lo tanto ser mala noticia para el gobierno. Bueno, eso es un análisis que sí que es válido, que se puede hacer. También es cierto que nosotros Pero vamos Rodolfo, a estar... vos estás mandatado un poco para demorarla hasta después de... No, yo no he estado mandatado en nada de esto, francamente, ¿no? Que es algo que a veces a algunos de los compañeros de la comisión les cuesta comprender. Ajá. ¿Que te lo dicen? Claro, porque, digamos, tiene que ver con la filosofía de trabajo de los diferentes partidos políticos. Claro. Me gusta. Claro. Es decir, en el caso, que además se ha dicho expresamente, ¿verdad? En el caso de los compañeros del Frente en la comisión, ellos entienden que actúan corporativamente. Es decir, que son unos representantes voceros de la opinión del Frente Amplio. Sí. La ley, lo que dice para el trabajo nuestro, es que somos una comisión de técnicos que fueron designados en consulta para que hubiera, bueno, la sensibilidad representada. Yo del presidente de la República recibí algún lineamiento, que básicamente es transparencia en el proceso, que es lo que hemos tratado de hacer en todo el tiempo, y hacer lo que haya que hacer con criterio de justicia. Ese es el lineamiento. Ajá. Y ahí hemos estado trabajando. Está bien, pero vos sos hombre de partido, ¿no?
Yo soy un hombre del partido al que, si le tengo que decir al partido el camino en el que está yendo no es el camino correcto, yo no tengo problema en decirlo porque no tengo una vinculación. Es Entiendo. decir, creo que realmente cuando a mí me invitan a participar de esto es de alguna manera en reconocimiento a lo que se entendió que era una trayectoria que valía la pena y a un estilo, una forma de ser, Desde ya. ¿tá? Que va No, y desde... que yo me animo a decir que es casi unánimemente destacada y felicitada también, ¿no? Bueno, yo te agradezco el comentario. Ni hablar en el contacto con los medios de comunicación, va de suyo, pero más allá de eso, lo que percibo en general son comentarios que van en esa dirección. Entonces, es decir, yo no tengo un mandato, ¿tá? Obviamente, tampoco vivimos en las nubes, ¿verdad? Es decir, yo no tengo duda que en el noviembre, diciembre, el Parlamento no se va a poner a discutir un proyecto de No, ley y de es esto. probable, a ver si no le agarro el bizcochazo. No, Supongamos que este fuera el resultado final de la comisión, que es algo que no necesariamente no, va a ser, espero que no sea ¿por el qué no? resultado final. Pero solo los efectos del juego. Y se ha llevado esta propuesta transformada así textual en un proyecto de ley que será discutido en el cuerpo parlamentario, yo ya supongo, y no creo ser especialmente talentoso por eso, que va a recibir voces muy críticas del partido de la oposición y también de muchos socios integrantes del Pero gobierno, sin ¿no? duda, ¿No? es decir, sin Todo duda. indica, hay 4 o 5 Sí, cosas ahí que tiraste que sí, seguramente... sí. Es decir, no tengas duda que es así, pero yo creo que la sociedad debe discutir de esa manera. Creo que está bien, creo que le hace bien a la sociedad discutir. Es decir, y no estar resolviendo las cosas de manera un poquito más entre cuatro paredes. Creo que está bien. Si hay diferencias, hay diferencias. Si mañana, como dijeron los escribanos, ellos creen que para ellos no es bueno ir a un sistema mixto. Es decir, porque ellos quieren un sistema solidario, como el que entienden que tienen. Me parece perfecto que lo digan. Si mañana, si los militares o algún sector no les gusta lo que estamos planteando, me parece perfecto que lo digan. Y lo mismo seguramente vaya a estar diciendo a EBU y otros sectores involucrados. Sí. Es decir, el punto es que esto es para todos. Si tiene que haber un esquema que sea igualitario, que sea sobre un principio de justicia. Y que si ese que cree que tiene una situación muy particular que justifica que se lo trate diferente, bueno, que lo fundamente y se pueda discutir. Rodolfo, gracias por el tiempo, gracias por el aporte y tengo la convicción que la charla es buena porque me voy con más preguntas que respuestas, como debe ser. Bueno, gracias Alejandro. Me hiciste hablar mucho y de temas que habitualmente no hablo. Ya no ve que hablaste que no. No, yo que te hablé mucho. Bueno, la próxima me voy a esforzar más con el café. Dale. ¿Qué día cumplís años vos? Agosto 17. Si uno quiere quedar bien con Saldain, un buen café es un buen regalo siempre, es un ¿no? buen regalo, sí. ¿Verdad? Sí. O un buen grafo, podría ser también. También. Y algo para beber, ya que estamos... Bueno, sí, el vinito tinto me cae bastante bien. ¿Qué cepa en particular? Merlot. El Merlot. Bueno, gracias. ¿Viste? Hablaste de cosas que no...